Pues ya estamos de vuelta con un programa que empezamos la semana pasada, que se llama Contrarresta. Está financiado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la Concejalía de Igualdad. Nos acompañan nuevamente Abraham Fernández, educador social, y María González. Buenos días, chicos. Buenos días, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí trayendo un poco de frescura a la violencia de género, así la combatimos y la contrarrestamos. Sí, como estábamos comentando, que poder hablar de este tema sin tapujos, sin miedo y con toda la naturalidad del mundo. Exacto, las cosas hay que hablarlas, hay que ponerle nombre y hay que ponerle soluciones. Vale, pues si queréis empezáis con las noticias. Sí, recordamos que la semana pasada empezamos con una sección que era en noticia. La primera noticia que vamos a trabajar hoy, esta semana, es que la justicia, la semana pasada hablaba Darío del caso de Rocío Carrasco y demás. Pues bueno, la justicia investiga el acceso indebido de 9 funcionarios al expediente de violencia de género de Rocío Carrasco, pero la Fiscalía de Alicante no ve delito en el acceso indebido a estos datos porque ella misma contó la situación, contó la información en Televisión Vega Baja, ¿no, María? Sí. Pues eso es, a pesar de que estos funcionarios y funcionarias fueron apartados momentáneamente de sus funciones de atención a víctimas de violencia de género, por ahora no existe ninguna otra consecuencia legal o disciplinaria. Se le resta importancia a esta intrusión en la intimidad de las personas porque, por una parte, se considera que los datos no han sido para ser tratados hacia terceros, sino para satisfacer la curiosidad personal. Y por otra, como bien ha dicho Abraham, porque los datos a los que accedieron ya estaban siendo dados a conocer por Rocío Carrasco en televisión. Ante esto, yo me pregunto, ¿de verdad tenemos derecho a fisgonear en la documentación en la que aparecen denuncias, resoluciones judiciales, informes periciales y todo el seguimiento del caso porque una de las protagonistas de los hechos lo esté contando en televisión? ¿De verdad se considera adecuado acceder a información privada para satisfacer tu curiosidad personal? No, pero bueno, es una cosa que tiene que atender la gente que nos está oyendo. Y bueno, vamos a una cosa menos mediática, pero igual de importante, ¿no? Casi un 40% de las mujeres que trabajan en sectores a nivel profesional son los que más caída tienen en salario en esta situación de pandemia. Pues sí, en esta noticia de la que hablamos se reflejan los datos del informe Género y Desigualdad Laboral, la brecha salarial como indicador agregado, que es de los economistas Reyes de Blas y Bruno Estrada. Bueno, en primer lugar, el informe destaca que los grupos que más han visto reducir su remuneración han sido los compuestos por el comercio, transporte y hostelería, y actividades artísticas, recreativas, de entretenimiento y otros servicios, entre los que se incluyen las empleadas del hogar. En estos sectores, las mujeres representan el 68%. Y es que estos dos sectores han sufrido el cierre de sus actividades durante el confinamiento y después la restricción de su actividad, lo que ha supuesto el aumento del desempleo femenino hasta el 18%. Además, el trabajo a tiempo parcial también se asocia a estos sectores por lo que el informe refleja que menos del 7% de los hombres trabajaron a tiempo parcial en 2020, frente a cerca del 23% que lo hacen las mujeres. A esto hay que sumar que estas ocupaciones suelen ser ocupaciones de menor salario. Por último, también el informe remarca que las mujeres han sido las que han estado laboralmente más expuestas durante la pandemia, pues el personal sanitario y las mujeres que cuidan personas dependientes a domicilio representan un 76,5% de mujeres del total de personas ocupadas. Llegamos con una noticia más cercana aquí a la zona nuestra. Han atacado las señales contra la violencia machista de Elche, tras criticarlas, un partido que todos conocemos a nivel nacional, y nos gustaría que nos informaras un poco más, María. Iniciativa de la Concejalía de Igualdad en colaboración con la Casa de la Dona de Elche, en la que se pretende instalar varias señales para reclamar Elche como una ciudad libre de violencia machista. Y digo pretende porque aún no se han terminado de instalar todas las señales y a pesar de que el consistorio aún no ha dado a conocer esta iniciativa, el partido político Vox ya ha difundido su rechazo en redes sociales. Pues bien, estas primeras señales que se han instalado han sido pintadas tachando la palabra machista y el logo de la Casa de la Dona, porque a pesar de los numerosos casos de violencia machista que acontecen, siendo mayo uno de los meses más trágicos en cuanto a casos, aún siguen considerando que la violencia machista no existe.
Bueno, con los hechos de esta noticia queda constancia que sobre violencia machista aún queda mucho que concienciar. Y es que considerar que la violencia machista no existe y no tener en cuenta la causa principal de estos casos supone no poder actuar correctamente de la manera específica que esto requiere. No nos encontramos ante una lucha entre mujeres y hombres o distintos partidos políticos, sino ante una lucha de todas las personas contra la violencia machista. Yo no sé si os acordáis de las Spice Girls, ¿no? De la gente que venimos de la época de los años 90, 2000. Pues Melanie B, una de las componentes de las Spice Girls, cuenta la pesadilla que vivió durante su matrimonio y el brutal maltrato del que fue sometida. Intenté dejarlo 7 veces. Pasé de llamar a mi madre todos los días a una vez al mes o cada 2 meses. Vives una pesadilla. Le cuentas al mundo exterior que todo está bien porque estás avergonzada y te sientes culpable y preocupada por si nadie te cree. Me costó mucho recuperarme. Me alarmaba al escuchar la puerta cuando alguien entraba en una habitación o tenía pesadillas en las que aún estaba junto a mi marido. Estas son algunas de las frases que Melanie Brown, más conocida como Mel B en su etapa de las Spice Girls, habla sobre el infierno en el que vivía sometida por su marido, el productor Stephen Belafonte, que la maltrató y abusó de ella física, sexual, verbal y financieramente. Bueno, ahora ya reconoce que ha vuelto a quererse de nuevo y que está muy comprometida con la lucha contra la violencia machista. Recientemente ha participado en un vídeo en el que encarna a una mujer maltratada, que está muy bien de ver. Melanie cuenta que le parece extraño decir que está orgullosa de mostrar algo tan brutal y perturbador, pero que su misión es concienciar sobre algo por lo que tantas mujeres pasan cada día de sus vidas. Y bueno, para finalizar este espacio de noticias, siempre intentamos darle una visión positiva y vamos a hablar de algo de empoderamiento. Una única mujer obtiene su plaza después de superar las pruebas de la unidad de artefactos del TEDx en una convocatoria de más de 300 personas, ¿no, María? Pues sí, vamos a darle visibilidad a esta mujer que tras 21 meses de formación, Ana, que es una inspectora de 42 años, es la única mujer de las 6 personas que se incorporarán a la unidad de desactivación de artefactos explosivos de entre más de 300 candidatos. De los 320 miembros que componen los TEDx en toda España, 14 solo son mujeres, de las cuales la primera accedió en 1990. Pues enhorabuena para ella. Antes de pasar a la entrevista, sí que me gustaría recordar a nuestros oyentes que si quieren o si tienen alguna duda o alguna consulta, pueden enviar un WhatsApp o llamar incluso al 652-520305. Repito, 652-520305. Si tenéis alguna duda, ya puede ser de forma anónima, no desvelaremos nombres si no lo queréis, y nos lo consultáis y nada, pasamos a la entrevista. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Nuria. Buenos días, ¿qué tal, Abraham? Bueno, hoy hemos contado con Nuria Querol para poder entrevistar por su trayectoria profesional. Siempre intentamos que haya una persona de relevancia nacional e internacional y una persona que haya destacado a nivel municipal, comarcal. Y bueno, Nuria, vamos a hacer una pequeña descripción de ella, pero sobre todo vamos a centrarnos en una cuestión. Ella ha sido de las propulsoras a nivel nacional e internacional de vincular el tema del maltrato animal y la violencia de género, y ahora lo vais a entender, porque mucha gente a lo mejor no llega a relacionar estas dos problemáticas. Bueno, Nuria, antes de decir nada, es médica del Instituto Catalán de Salud, tiene formación en tratamiento de violencia familiar, es profesora de diferentes universidades, en investigación criminal en la Universidad de Barcelona, en psicopatología legal y forense en la Internacional de Cataluña, colabora con la Universidad de Denver, es representante del Consejo de Colegios Médicos en la Comisión Nacional de Violencia Machista, y bueno, y aparte, pues miembro de la American Sociological Association, la World Society of Victimology, e incluso ha colaborado con la asociación de, la Sheriff National Association, que colabora con el FBI, y ha impulsado una cosa que se llama Biopet. Nuria, ¿qué es Biopet? Para que la gente que no lo conoce sepa un poco eso de Biopet. ¿A qué suena? Biopet es el nombre de un programa en el que, es un juego de palabras en realidad para que sea fácil de recordar, entre Biogen, que es el programa de valoración del riesgo, y PET,
que es animal de compañía, o mascota, aunque no nos gusta mucho esa terminología, pero necesitábamos que fuera algo fácil de recordar, ¿no? Entonces juntábamos las dos mitades, bueno, biopet, y así es más fácil de recordar. Quiero hacer un énfasis en que no solo ayudamos a pets, a mascotas, es decir, animales de compañía, sino que hemos ayudado también, ahora os diré en qué hemos ayudado a todo tipo de animales, gallinas, ocas, aves, es decir, nos podemos encontrar, depende de si estamos pues en un ámbito más rural o más urbano, pues todo tipo de animales, y evidentemente todos ellos merecen ser protegidos también de la violencia. Bien, pues el programa Biopet, de lo que se trata es ofrecer también, cuando una mujer es víctima de violencia y tiene una situación de alto riesgo y debe ir a una casa de acogida o a un recurso de urgencia, pues en la mayoría de ellos, muy poquitos, aquí en España, por suerte, en Estados Unidos, en Canadá, Nueva Zelanda, Australia, en Países Bajos, ahí sí que hay muchos más refugios donde hay un espacio especializado para los animales, para estos animales que van a ir con las mujeres, y se mantiene ese vínculo que también beneficia a la hora de la recuperación. Pero bueno, de momento ya es mucho lo que se está haciendo aquí. Entonces la mujer, cuando va a ir a estos recursos, pues lo que se detectó desde hace unos años es que si no se ofrecía una solución de un recurso seguro para su animal de compañía o su animal con el que tuviera apego, que puede ser, pues no sé, en el mundo rural, pues una gallina, por ejemplo, unas gallinitas, como nos pasó pues durante la parte más dura del confinamiento, ¿no? En ámbito rural, que es un ámbito que además está especialmente olvidado, y por eso nosotros también quisimos poner mucho énfasis en no olvidar a las mujeres ni a los animales en el ámbito rural. Aquí hago mi pequeña reivindicación. Las familias provisionales para mujeres que sufren violencia de género y no tienen donde dejar sus mascotas. Has hablado del tema del vínculo. ¿Cómo se genera ese vínculo entre maltrato animal y violencia de género? ¿Hay algún tipo de datos, estadística? ¿Dónde sale esto? Esto es... este vínculo es básicamente... se trata de una causa por control de poder y control. Igual que el victimario lo que va a hacer es utilizar todo aquello que considere útil para controlar a la víctima o manipularla. Y en ese caso, ¿qué hemos visto? Que si entre la víctima hay apego al animal de compañía, entonces sí que el victimario va a utilizar al animal. Hay bastantes estudios ya, los primeros son de hace mucho tiempo, en Estados Unidos, y ya nos daban cifras que eran para tener en cuenta. Es decir, lo que a mí me sorprende incluso a estas alturas es, habiendo pasado más de 30 años de estos estudios, ¿cómo es posible que sigamos haciendo protocolos y planes he participado en bastantes planes municipales de protocolos, ¿no? de cómo actuar ante un caso de violencia de género, y aún sigamos viéndolo como algo como exótico, ¿no? Como, ay, animales, cuando también sabemos que
que más de la mitad de los hogares en España tienen animales de compañía, pero es que además en la práctica lo que hemos visto este último año, que ha sido muy intenso, es que nos estamos encontrando que no solo las mujeres tienen un animal o dos. En algunos casos nos hemos encontrado, en algunos casos diría, no en 1 o 2 casos, o sea, la excepcionalidad, sino en bastantes casos, pues 4 o 5 animales. Entonces, claro, esto es algo que se tiene que incorporar ya a nivel de servicios sociales como algo, es algo que nos vamos a encontrar. Todos. A ver, la policía lo tiene que saber. Nosotros lo tenemos que saber porque también somos detectores, servicios sociales, Cruz Roja, es decir, todos los que formamos parte de las comisiones de gestión de casos de violencia de género, tenemos que tenerlo muy integrado, que esto, o sea, que por defecto lo más normal es que nos encontremos un caso donde vaya a haber animales. Ah, que no hay animales. Bueno, mejor porque el caso puede ser más sencillo, porque en algunas ocasiones hemos tenido casos de muy alto riesgo y si no entendemos a la mujer y no actuamos y no somos capaces de realmente escuchar a la víctima y sus necesidades, pues la víctima puede perder la confianza en nosotros y dejar de venir y dejar de pues eso, ¿no? De tener esa confianza en la administración y el sistema, y que casi es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Que una víctima deje de confiar en nosotros. Y por otra parte, lo que sí que hemos visto es que cuando nosotros escuchamos realmente a la víctima y cuando ella nos expresa lo importante que es para ella su animal o sus animales, y nosotros le ofrecemos ese refugio para sus animales y ella tranquilamente puede entrar en un recurso para ella, empezar su recuperación, va recibiendo noticias de cómo está su animal, fotos, vídeos, ellas lo dicen literalmente, te dicen, mira, es que esto es lo que me está dando la vida, las ganas de vivir, las ganas de ponerme bien. O sea que no debemos juzgar nunca a las mujeres según nuestro punto de vista, porque nosotras no estamos en la misma situación psicológica, ni muchísimo menos que como están ellas. Ellas además han pasado una fase de aislamiento terrible en la que su animal tiene un rol muy importante, tiene un rol clave, tanto de sensación de protección como de afecto, y para ellas son muy importantes. Y si nosotros encima no lo ignoramos, nos burlamos, etcétera, eso, de cara a ellas, que muchas de ellas pues ya no tienen mucha confianza en el sistema, pues no es nada positivo. En cambio, de la otra manera, si hacemos esto, ¿no? Siempre esa atención, pero centrada en la víctima, no centrada en nuestros prejuicios, que es como muchas veces, desgraciadamente, actuamos. Entonces sí que vamos a ayudar a la víctima realmente. Claro, porque realmente para que la gente lo entienda, porque hay gente que piensa que esto es un tema baladí, ¿no? El tema del maltrato animal, el maltrato a la mujer. Para que la gente lo entienda así a grosso modo, lo que se hace es proteger a las víctimas, porque al final los animales también son víctimas directas de esa situación de violencia de género. Y luego el problema es que cuando una mujer entra a un recurso especializado, una casa de protección, etcétera, pues no pueden tener ese animal, y lo que se busca es lo que habéis hecho, ¿no? Esa red de familias acogedoras provisionales, que debido a la gente a lo mejor piensa que esto no es un programa que no tiene repercusión, pero ha tenido tanta repercusión que hasta incluso el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 colabora. ¿Qué otro tipo de entidades colaboran con el programa? Pues colaboran a nivel municipal. O sea, ese es además es increíble. O sea, es algo que hace unos años, cuando empezamos, no lo hubiéramos imaginado. Es el primer programa en todo el mundo que está implementado a nivel de todo el territorio nacional y con el apoyo del gobierno. Porque he hablado antes de Estados Unidos, de Canadá, de Nueva
Irlanda, etcétera, de Australia, pero eso se implementa a nivel, son implementados a nivel, digamos, municipal, o por protectoras y con sponsors privados, pero a nivel, digamos, de todo el país y con apoyo gubernamental, ese es el primer país. O sea que además es algo que es, bueno, es como un sueño, lo que ha pasado. Y realmente, os tengo que decir, no paramos y además lo bonito ha sido ver, por ejemplo, el cambio, por ejemplo, de servicios sociales, cómo llaman, cómo la sensibilidad que tienen, o sea, es realmente increíble. Entonces, que es también lo más práctico, lo que resulta muy práctico, pues evidentemente cuando hay una urgencia se nos llama, se nos activa, sea donde sea en España, pero también lo que es muy práctico es el trabajo a nivel municipal, es decir, que se creen ya como unas redes de trabajo a nivel municipal donde ya haya unas casas de acogida, digamos, que estén conformadas dentro del protocolo municipal, porque realmente es así como se trabaja, ¿no? con una red municipal y donde los agentes que gestionan casos ya se conocen, ¿no? Entonces, esto es la manera en que se trabaja más rápido. Si no, siempre que hay una urgencia o que no se encuentra en ninguna casa de acogida, se nos puede llamar a nosotros, ¿no? Pero siempre trabajamos con los ayuntamientos. Muchos ayuntamientos nos han solicitado, digamos que el apoyo o formación para pues, digamos, tomar las premisas de Biotech y como Mollet, por ejemplo, Esplugas, etcétera, y empezar ellos a, bueno, ¿no? Esa cierta autonomía a caminar ellos. También forman parte, pues, asociaciones que nos apoyan y que realmente nos son muy útiles en las asociaciones vitales. Asociaciones y protectoras, por ejemplo, pues de animales exóticos o de los mal llamados animales de granja, porque como os decía, ¿no? A veces nos hemos encontrado que pues que nos tenemos que hacer cargo de gallinas, de ocas, de animales que no son los típicos que, bueno, pues una casa de acogida a lo mejor sí que si tiene un jardín y un buen espacio a lo mejor sería posible, pero un santuario, bueno, pues ya sabe cómo tratar a estos animales, y entonces sí que bueno, está muy bien que haya estas asociaciones especializadas, ¿no? en ciertos tipos de animales que nos son muy útiles. Y del mismo modo también cuando tenemos, por ejemplo, algún animal que, claro, en un entorno de violencia es fácil que pueda tener algún problema de comportamiento, pero como lo pueden padecer los galgos, por ejemplo, digamos, como miedos, fobias, entonces también, bueno, pues tenemos ciertos convenios con profesionales de la educación y de la etología para poder ayudar también a estos animales. Entonces, que nos parece algo que es muy importante porque evidentemente decir que es un poco también un trabajo de hacer de forma voluntaria, que eso también hay que destacarlo y señalarlo, que es digamos como una especie de hobby que al final ha tenido pues, su asentamiento. Antes has dicho una cosa, Nuria, del tema de las víctimas y demás, y buscando información sobre ti, el 60%, había un estudio que decía que aproximadamente un 60% de las víctimas retrasaban la salida del hogar por miedo a que pasase con el animal de compañía que tenían, con su mascota, por así decirlo. Y quienes han salido, pues se plantean que de no haber tenido lugar vuestro programa, donde han participado, posiblemente hubiesen retrasado o abandonado, o no hubiesen abandonado la situación esa de violencia. Me gustaría que dijeras un poco qué opinas sobre esa estadística y demás, y luego, ya que has dicho que hay ayuntamientos, entidades que se han adherido,
pues que nos dijeran, ¿no? Por ejemplo, Torrevieja es una ciudad pet friendly, ¿no? Que le gusta mucho aquí el tema de la protección animal y el bienestar animal. Pues a lo mejor sería interesante aquí que dijeras cómo se puede adherir, y si alguien nos está escuchando de la Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales, pues a lo mejor le puede interesar, o de la Concejalía de Protección Animal. Ay, ojalá. Bueno, pues respecto a la primera pregunta, pues es que esto realmente pasa, o sea, esto nos lo hemos encontrado. Tanto en esto, además, ya te digo, Abraham, en primera persona, me lo he encontrado como gestora de casos y detectora de casos de violencia de género, y bueno, pues nos hemos encontrado casos en que la mujer te dice, pues, que lo que le preocupa es su animal, y que que ella no va a entrar en ningún recurso si su animal no está seguro. Y yo me he encontrado con algunas de las compañeras que lo entendían perfectamente y otras que no lo entendían, y entonces les tenía que explicar por qué las mujeres actúan así. Pero claro, pensaba, pero es que no es ella, o sea, ella no es que tenga un problema, es que es ella, y esto pasa en todo el mundo. O sea, no es un fenómeno de esta mujer que hoy se ha levantado y nos dice esto, no, porque además hay muchos estudios, hay mucha bibliografía y además mucha casuística. O sea, sí, a mí ya me ha pasado un montón de veces que me lo digan las mujeres. O sea, ¿a vosotras no os ha pasado? O quizá porque habéis tenido una actitud a lo mejor demasiado defensiva, o no habéis dejado hablar, unas preguntas más abiertas a la mujer sobre qué le estaba pasando. De hecho, me ha pasado en algún congreso que alguna trabajadora social me ha dicho, ostras, ahora entiendo lo que decía la mujer de su animal. Claro, y yo no entendía, y ahora lo he entendido. Y eso nos pasa muchas veces, ¿no? Que nos han enseñado a lo mejor de una manera, pero con la práctica tenemos que ir abriendo nuestras miradas, ¿no? Realmente tenemos que ser muy abiertos y muy moldeables, y también centrándonos, como decía, siempre en la víctima. Es decir, vale, yo tengo estos conocimientos, pero ¿qué me enseñan las víctimas? Porque las víctimas nos enseñan, y a lo mejor nos están enseñando una realidad que a nosotros en clase, pues porque no había tiempo suficiente, pues no nos la podían enseñar, o porque nuestros profes no tenían conocimientos. Pero las víctimas te están diciendo muchas cosas, y como tenemos un sistema como el que tenemos, pues muchas veces por vergüenza, por lo que tú decías también, ¿no? Porque, un animal. Bueno, pues resulta que el maltrato animal es un delito también. Es decir, que estamos aquí, estaríamos ante dos posibles delitos: el maltrato animal y el delito de violencia de género. Pues yo quiero recordar a los oyentes de esta cadena que, bueno, que si quieren conocer un poco más sobre el programa, pueden verlo a través de biopet.es, viopt.es. Es un programa que, como bien ha dicho, ayuda a la acogida temporal o definitiva de los animales de víctimas de violencia de género. Y agradecer a Nuria Querol, recordad que es médica en atención primaria, y bueno, estos datos que ella ofrece es de la práctica diaria de su trabajo. Agradecer a Nuria Querol su disponibilidad en colaborar con el programa, y esperemos que la próxima vez que traiga información del FBI, pues nos lo digas de primera mano aquí en el programa de radio. Muchas gracias, Nuria. Pues prontito habrá un poquito más de información del FBI. Y muchas gracias a vosotros, de verdad. Cualquier información, pues a través de vosotros, o bien con la página web, nos podéis contactar. Y agradecemos muchísimo la oportunidad de hacer visible este aspecto también aún desconocido de la violencia de género. Os lo agradecemos de todo corazón. Vale, Nuria, pues muchas gracias. Gracias a vosotros.
Y antes de pasar a publicidad, os dejamos nuevamente los teléfonos donde podéis llamar si tenéis alguna duda, 96-639-6745 o al 86-551-0118. También podéis enviar WhatsApp al 652-520305. Volvemos en breve. Pues con Rosalén volvemos y su puerta violeta y seguimos con Contrarresta. María, me comentas que tenéis preparado un juego de no pases palabra. Sí, vamos a ver en esta ocasión cuánto sabe Darío sobre igualdad. Bueno, pues me toca a mí participar. La semana pasada lo hizo Claudia y dejó el pabellón bastante alto, o sea, hizo pleno. Ahora esto me suma a mí bastante presión, ¿eh? Espero, María, que no te hayas portado muy mal conmigo. Seguro que lo vas a hacer muy bien. Bueno, venga, vamos a intentarlo. ¿Empezamos? Venga, empieza por B. A igual trabajo, desigualdad en la remuneración económica entre hombres y mujeres. A igual trabajo, desigualdad en la remuneración. Te han pillado, ¿eh? Sí. Esta es la más difícil. ¿Tú la sabes, Claudia? La verdad es que no. Podría quedar bien y decir que sí, pero no la quiero decir, pero no. A ver, sé perfectamente el concepto de lo que estamos hablando, un problema que por desgracia sigue pasando hoy en día, que aún hay mucho camino por recorrer, pero ahora mismo la palabra clave que me estás pidiendo, de cómo se le llama, no se me viene a la cabeza. Es brecha salarial. Vale. No sabía que habían dos palabras, ¿eh? Me creía que era solo una palabra, ya sé que pueden ser de dos. Claro. Vale. Era pregunta trampa, trampa. Ya lo tengo en cuenta, que puede Para la ser siguiente. pueden ser compuestas, vale. Venga, a ver, vamos con la siguiente. Ujú. Empieza por G. Conjunto de ideas que son aprendidas y pueden ser diferentes en distintas culturas y épocas. Son características psicológicas, no biológicas, sociales y culturales, socialmente asignadas a las personas en función de su sexo. Es decir, una construcción social de lo que es lo femenino o lo masculino. Con G. Yo me la Empieza sé. por G. Me siento como cuando están en un concurso de la tele que lo ves tú por tu casa y dices que es Sí, fácil más y luego te fácil. toca a ti y te pones nervioso. Sí, Claudia. Yo- La primera no se la sabía, pero esta segunda sí. Venga, yo diría género. Sí, muy bien. Madre muy mía, bien. es más fácil de lo que pensaba. Estoy dándole vueltas aquí. Qué mal, qué ridículo estoy No, haciendo, venga, A ver si esta- remonto un poco. Esta sé que la sabes porque en el programa anterior hablamos sobre ello, ¿vale? Venga, más presión aún si cabe. Empieza con H. Actitud que concibe a las mujeres como grupo opuesto a los varones y que propugna la superioridad de unas sobre otros. No tiene nada que ver con el feminismo. Además lo dije yo, embrismo. Muy bien, bueno, no ha quedado tan mal. Bueno, al final la última, pues para ¿Hacemos otra dejar vez? mejor sabor de boca. Ok. ¿Repetir la misma, dices? Otra. Diferente, Una ¿no? palabra. Venga, si tienes otra, venga, me animo. Venga, a ver. Tipo de violencia que se ejerce sin intervención de acciones físicas. Pueden ser engaños, amenazas, control, chantaje y puede causar no solo consecuencias emocionales, sino también físicas. No me has dicho la letra. Empieza por P. Psicológica, violencia Ah. psicológica. Bueno, pues muy bien, Darío. al Venga, final. va, que estoy ya on fire. Venga, Yo sa- tírame más Yo preguntas. sabía que tenía que hacer otra, por lo menos dos de dos, ¿no? Vamos a desempatar, lánzale la última, ya que ¿Sí? está ahí entre dos falladas, dos, o si no, tenemos que tirar del estudio al pobre. Con la gran hermano. Venga, Vamos venga. a ver esta. Empieza con N. ¿Sí? Mes en el que tiene lugar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, pues repasando que no haya ningún otro mes que empieza por N, pues vamos a decir noviembre. Muy bien. Sí, de momento. Bien, María ha querido que me quede con buen sabor de boca. Sí. Gracias, Me María. has pillado. De momento ha sido buena contigo. Sí. En principio ha sido complicado, que la primera no la sabemos nadie, ni No. siquiera aquí en el estudio, He y de ya decir que luego esa- la segunda... esa ha sido a pillar y nos ha costado un poco. Pero bueno, Bueno, pues ahora vamos ya para terminar con las preguntas que nos hacen algunos oyentes. Mira que es un tema que ya saqué yo la semana pasada porque sé que es muy recurrente últimamente, porque se ha vuelto muy viral. Abraham seguro que ya sabe de lo que voy a preguntarle, porque es todo esto de la docuserie de Rocío Carrasco. Y nos llega pues una pregunta relacionada con ello. Yo ya dije en su momento que yo he pasado completamente de ver esta docuserie, me parece que es un poco frivolizar, ¿no?, con un tema tan serio como es la violencia de género, que no es el sitio, no es el lugar para hablar de estos asuntos o por lo menos con el sentido que le han querido dar desde dicha cadena, que no vamos a mencionar.
pero la pregunta está relacionada con este tema. Son varias preguntas en una, ¿vale? Y ahora Abraham o María me las contestáis. Primero nos dicen sobre vosotros qué opináis que se haya hecho la docuserie, nos amplían que se ayuda realmente a la mujer o si es un telecirco y si realmente han denunciado tantas mujeres como dicen. María o Abraham. Bueno, a ver, en primer lugar yo sí que considero que es bueno contar las cosas de una manera pública, ya tiene acceso a eso y quieras que no, pues puede contar las cosas y la gente puede verlo, puede sentirse identificado y a lo mejor puede incitar a que otras mujeres que están en esa situación salgan de ahí. El formato en el que lo han hecho yo tampoco lo he visto, me parece que bueno, lo han hecho muchos capítulos, muchas historias y creo que sí que se ha podido frivolizar un poco con el tema. Pero bueno, todas estas cosas siempre traen cosas buenas, cosas malas, esperemos que sirva para lo bueno. ¿Ahora? Bueno, yo creo que habría que decirle a la gente, bueno, yo en principio no estoy a favor, como dice María, de que siempre hay que denunciar, hay que normalizar la situación entre comillas para poder buscar una transformación de esta situación que a nadie nos gusta, porque yo no soy víctima directa de violencia de género, pero tengo hija, tengo pareja, etcétera, y al final pueden sufrir violencia de género también, ¿no? Entonces, creo que los hombres tenemos ahí. Pero sí que hay una cosa que creo que tenemos que tirar un poco de hemeroteca, creo que fue en la misma cadena, no vamos a decir como dices tú nombres, pero hace un par de años, en horario a partir de las 12 de la noche, tenían un programa parecido, pero de personas anónimas, ¿vale? Donde contaban su experiencia y contaban la vivencia emocional. Claro, a esas víctimas anónimas no se le ha dado la cantidad económica de retribución que se ha dado a esta persona, no se le ha dado el bombo en prime time como a esta persona, ni se le ha dado el formato, como bien has dicho, de buscar un poco la comercialización de la situación. Entonces, yo creo que es un tema muy serio, creo que, bueno, si ha servido para poder abrir boca esta problemática, pues lo veo estupendo, pero que la violencia de género no se limita a Rocío Carrasco, y la violencia de género ahora mismo tenemos más, casi estamos rozando las 2.000 víctimas muertas, son homicidios al final, a nivel nacional, y este año llevamos ya 17 fallecidas en lo que llevamos de año, o sea, no puede haber, o sea, no podemos tener que estar comparando cada año víctimas de violencia de género. Igual que no debemos de comparar, porque al final también, este año por ejemplo llevamos también niños que han sufrido violencia de género, porque al final son víctimas directas y han muerto niños por violencia de género, ¿no? Entonces yo creo que es un tema muy muy serio para frivolizarlo, pero bueno, al final los medios de comunicación pues tiran de lo que venden, ¿no? Y al final es un tema que, bueno, es peliagudo. Yo creo que tenemos que tratarlo con un poco más de seriedad, como aquí hacemos. Aquí, por ejemplo, trabajamos algún juego de forma más lúdica, pero lo que buscamos es la concienciación y la educación a la ciudadanía de palabras como brecha salarial, como embrismo, etcétera, ¿no? Que conozcan un poco el lenguaje. Yo no creo que los entresijos de la vida privada de otra persona sea de relevancia para hablar de violencia de género. Sí que a lo mejor es importante hablar del sufrimiento, del formato, de la tipología de agresión, del perfil del agresor, etcétera. Sí, eso es lo que opino yo también, y además la sensación que he tenido sin ver ningún capítulo es que se ponía por delante un caso como el de Rocío Carrasco al de los otros tantos que por desgracia suceden en nuestro país, por lo que habéis dicho, que se pone en prime time, se habla de todos los entresijos, ¿no?, en torno a la historia, también con un tono bastante morboso. O sea, por eso es lo que a mí desde el primer momento me hizo no querer verlo, pero bueno, sé que hay gente que lo ha seguido. Y bueno, en fin, ¿quieres apuntar algo, María, sobre el tema o vamos con la última pregunta? Sí, nada, que a ver también el número de denuncias o de casos que han podido aumentar debido a... Supuestamente han dicho que por la docuserie, que también quiero decir que durante esta pandemia los hombres, sobre todo durante el confinamiento, los agresores han tenido un control total sobre las mujeres que estaban encerradas en sus casas. Entonces ha sido mucho más complicado poder detectarlas, poder denunciarlo, y que bueno, a lo mejor coincide un poco también con el final de la pandemia, el principio de la docuserie, que no todo es por Rocío Carrasco. Es que yo no creo que la docuserie haya sido el detonante. Porque sí, Abraham lo explicó en el primer programa, precisamente habló de esto. El trabajo que hacen las administraciones públicas de concienciación y sensibilización, el que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana haya apostado por la implantación de agentes de igualdad en la mayoría de municipios.
O sea, el dinero que se destina al pacto de violencia de género, como este programa, creo que son líneas para sensibilizar a la población para que pueda denunciar, ¿no? Al final una docuserie que está bien, tiene mucha más llegada mejor que otro tipo de actuaciones, pero es una cosa puntual en el tiempo, en un momento concreto y ya está. Y ya para terminar, porque ya nos hemos ido a las 2 de la tarde, ya tenemos que terminar nuestro programa, pero nos llega otra pregunta, que además también, por desgracia, pues está de rigurosa actualidad, y nos dice así: aunque no sea un maltrato físico, y con mucho aún por desgracia por resolver, hablamos del caso de la niña de Tenerife, ¿se le tiene que considerar de violencia de género? María. Claro, la violencia de género no solo es... La violencia machista no solo es física, es psicológica, es patrimonial, o sea, tiene muchas caras, y no por ello se le tiene que dar mayor importancia a la violencia física. Siempre y cuando la intencionalidad del padre, el raptar a las niñas, sea para hacer un daño, causar un daño, infligir algún tipo de situación adversa a la madre, se debe considerar violencia de género. Como bien dice María, dentro de la violencia de género no es solo pegar, o sea, no es dar un guantazo, una patada, etcétera. La violencia de género puede ser humillar a la víctima, el no valorar la forma como viste, o el coaccionarla, etcétera. Incluso el tema de la violencia económica, ¿no? Si, por ejemplo, Claudia y yo somos pareja, Claudia no trabaja, y Claudia me dice: oye, déjame 5 euros que voy a tomar café y voy a comprar pan y huevos. Pues mira, te doy 3 euros que son el pan y los huevos, ¿no? Al final, el limitarla a ella, que pueda tener un ocio y demás, también es violencia, ¿no? Entonces, sería violencia siempre y cuando el componente... ¿Violencia vicaria, en este caso, que se suele denominar a veces también cuando se meten los hijos por medio, o no sería...? No, yo lo llamaría directamente violencia psicológica y emocional. ¿Por qué? Porque al final, cuando hay víctimas, antes lo hablaba Nuria de victimario y demás, victimario es el agresor, y cuando hay víctimas, pueden haber víctimas directas o secundarias. Al final, si la agresión primera es a la madre, es víctima primaria, pero la víctima secundaria son los familiares de la madre, la sociedad, el entorno más cercano. Las niñas han sido víctimas también, porque al final no ven a la madre y se les limita un derecho de ellas, ¿no? Porque al final también, ¿quién tiene la patria potestad de esa situación? ¿Quién tiene? Entonces al final es un problema, ¿no? Entonces, violencia en principio sería maltrato familiar, y luego sería ver si realmente la intencionalidad del padre era fastidiar a la madre, por así decirlo, en clave. Y entonces se consideraría violencia, pues sobre todo psicológica y emocional. Y veremos a ver cómo acaba esta historia, porque todavía se desconoce el paradero tanto del padre como de las niñas. Exacto. Veremos a ver. Sí, es que da para mucho, al final son muchos factores a tener en cuenta en distintas cosas. Bueno, chicos, hemos llegado al final del programa. Daros las gracias, ha sido muy interesante, sobre todo el tema de las mascotas, que son cosas que no pensamos en ellas, pero son factores que también influyen y afectan y que ralentizan un poco el proceso. Bueno, pues nos vemos el sábado a las 9 de la mañana con el programa de Yusef y una nueva sesión de Contrarresta para hablar sobre violencia de género y cómo darle solución. Estupendo, pues hasta el sábado. Hasta el sábado.